Iniciando protocolo, nivel de acceso autorizado. Proyecto activo, archivo confidencial. En México, el rock no siempre significó libertad. Hubo una época donde solo con sonar diferente te volvían enemigo. A finales de los años 60, ser joven era casi un acto de rebeldía. El gobierno priista mantenía el control absoluto del país. Era un sistema presidencialista donde todo pasaba por una sola voz. Pensar diferente, cuestionar, proponer, era vista como una amenaza. Y el rock con su ruido, con sus letras, con su energía, incomodaba. No era solo la música, era una declaración. Era una juventud que no pedía permiso para expresarse y eso no iba a permitir el poder. Comenzó entonces un silenciamiento sistemático, un apagón cultural donde el volumen no podía subir. Esta es la historia de una generación que fue censurada por atreverse a cantar. 1968 no fue un año cualquiera. Ese año miles de estudiantes en México alzaron la voz. Querían un país distinto, uno donde pensar diferente no fuera un delito. Pero el gobierno no estaba dispuesto a ceder. Respondió con fuerza, con represión, con miedo. El 2 de octubre en Tlatelolco se convirtió en símbolo de lo que pasa cuando el poder se siente amenazado. Y en medio de ese despertar social estaba el rock. Era más que música, era energía, era mensaje, era comunidad. Las canciones eran gritos convertidos en acorde y por eso mismo también fueron reprimidas. El Estado no solo aplastó las manifestaciones, culpó al rock por corromper a los jóvenes, lo tachó de extranjero, de subversivo, de inmoral. La censura fue total. Las estaciones dejaron de programarlo, la televisión lo sacó de pantalla, las presentaciones en vivo se prohibieron o se cancelaron. No era solo control político, era también control cultural. Los espacios para el arte joven se cerraron uno a uno, los foros, los cafés cantantes, las ferias se quedaron en silencio y aún así la juventud resistió, buscó espacios clandestinos, intercambió discos prohibidos, organizó toquines en casas, patios, bodegas. El rock se volvió aún más subversivo y más necesario, porque cada nota tocada en la sombra era también un acto de libertad. En 1971 ocurrió lo impensable. Más de 100,000 jóvenes mexicanos se reunieron en Valle de Bravo para escuchar rock. Fue el Festival de Avándaro, con música, rebeldía, paz y una avalancha de juventud que desbordó las previsiones. Nadie imaginaba que ese evento cambiaría la historia del rock en México. Durante 2 días, Avándaro fue un grito de libertad. Las bandas tocaron con fuerza, con energía, con la convicción de que algo estaba cambiando. Los jóvenes bailaban, cantaban, se abrazaban. Era la primera vez que el país les pertenecía, aunque fuera solo por un momento. Pero esto para el gobierno era una amenaza. La prensa oficialista lo describió como un escándalo moral, porque el Estado no podía permitir que la juventud se organizara fuera de su control. Luis Echeverría, entonces presidente, reaccionó con fuerza, prohibió conciertos masivos, canceló permisos. Varios grupos fueron vetados de por vida de estaciones de radio y televisión. El rock fue oficialmente criminalizado. El rock no desapareció, se escondió, se adaptó. Durante los años 70 y 80 la censura oficial cerró los escenarios, pero no pudo cerrar el espíritu. El rock mexicano encontró refugio en lo clandestino. Nacieron los legendarios hoyos funky, espacios improvisados, ilegales y ocultos. Ahí, sin permiso, sin micrófonos, sin reflectores. Bandas como Three Souls in My Mind, El Ritual, Peace and Love tocaban por a decenas,
a veces cientos de jóvenes, gente que llegaba por el boca a boca, que pagaba una cooperación en la entrada, que sabía que esa noche podía llegar la policía. Las tocadas duraban lo que el tiempo permitiera, 1 hora, 2, hasta que apareciera la patrulla. No había managers, no había contratos, no había seguridad, había sudor, energía, guitarras distorsionadas y letras que gritaban lo que nadie más se atrevía. El Estado lo sabía, pero prefería mirar a otro lado, ignorarlo, porque enfrentar al rock solo lo hacía más fuerte. En esa oscuridad nació una contracultura, más contestataria y más directa. Los 80 marcaron un punto de quiebre. La represión no podía seguir igual. La juventud pedía música, expresión, ruido. Y el gobierno entendió que no podía detenerlo, pero sí domesticarlo. Así nació una estrategia: permitir el rock, pero bajo control. El mensaje no era prohíban todo, sino denles lo que pueda consumir sin que incomode. Y con esto nació el llamado Rock en tu idioma, una campaña con apariencia de apertura. Grupos como Caifanes, Neón, Kenny y los Eléctricos, Maldita Vecindad, llegaron a las estaciones de radio, pero muchos otros quedaron fuera. El criterio era simple: si eres rentable y no cuestionas demasiado, podías tocar. Las disqueras internacionales vieron una oportunidad. El Estado vio una forma de decir: miren, aquí no censuramos, solo proveemos lo que la gente quiere. Pero la verdad era otra. Las letras más incendiarias eran censuradas. Las bandas con discursos radicales eran vetadas. Los festivales eran controlados. Las estaciones de radio monitoreadas. El rock permitido era una versión pasteurizada, una rebeldía a media luz. Para muchos el rock sobrevivía, pero ya no era una amenaza. El sistema no lo aplastó, lo abrazó, y en ese abrazo lo volvió inofensivo. Los años 2000 marcaron un antes y un después. Tras décadas de control y censura, el cambio político abrió una grieta. El PRI perdió la presidencia, y con él cayó también el aparato represivo que había vetado toda una generación. La llegada del PAN representó un viraje, no por una apertura ideológica al arte, sino porque el poder cambió de manos, y con él los intereses también. Emergió una nueva élite, jóvenes con educación privada, contactos en el poder y gusto por el rock anglosajón. Empresarios con capital y con ganas de traer de vuelta a sus hijos. Ahí nació Ocesa. Ahí comenzó el negocio del espectáculo en México, a gran escala. El primer gran golpe simbólico fue el regreso de YouTube, una banda que décadas antes habría sido vetada. Ahora era celebrada por el gobierno y patrocinada por bancos. La industria del entretenimiento encontró un terreno fértil. México era un país joven, numeroso y con hambre de música en vivo. Los conciertos se volvieron rituales de identidad. Festivales como el Vive Latino consolidaron la escena. Artistas internacionales vieron en México un nuevo epicentro. Y el público respondió. Miles, decenas de miles, cientos de miles. Hoy, cada gira mundial tiene una regla no escrita. Si no pasas por México, no estás completo. ¿Cómo pasamos del miedo al aplauso? Del sótano oscuro con luz robada a estadios con drones, pantallas y patrocinadores. La historia del rock mexicano no es solo una historia de música, es una historia de resistencia. Detrás de cada acorde, de cada banda ignorada por la radio, de cada concierto cancelado, hubo jóvenes que se negaron al silencio, porque tocar rock en México durante décadas fue un acto de valentía, y porque cuando el Estado vio rebeldía, la juventud escuchó libertad. Hoy muchos cantan sin saber qué costó cada escenario, cada permiso, cada foro. El Vive Latino, el Corona Capital, los festivales que llenan agendas.
no serían posibles sin aquellos que tocaron en las sombras. Esto no se trata de nostalgia, se trata de memoria, de entender qué se perdió y qué se ganó. Hoy miles de personas llenan estadios, encienden sus celulares, saltan al ritmo de bandas nacionales e internacionales, sin saber que durante décadas eso era ilegal. Que tocar rock, organizar un concierto o simplemente asistir a uno podía costarte la libertad. No hay placas conmemorativas ni páginas en los libros de texto, pero esta historia vive, en cada nota que vibra, en cada escenario que se ilumina. Esta es la historia que no te contaron, pero que grita desde cada amplificador. Suscríbete a Archivo Confidencial. Comparte este capítulo con quien alguna vez cantó sin saber que esto fue una conquista, porque donde antes hubo silencio, hoy hay guitarras, aplausos y memoria, y nada de eso fue gratis. Protocolo finalizado. Hasta el próximo archivo. Y no olvides suscribirte.